Hola, bienvenidos a Tus Derechos. Los saluda Guillermo González Navarrete, quien les agradece la gentil sintonía. Hoy tenemos un programa sumamente especial. Nos acompaña el profesor Lucas Arrimada. Él es de nacionalidad argentina, acaba de estar hace poco en el Tribunal Constitucional para brindar una conferencia referida a la historia de la Corte Suprema de los Estados Unidos a través de 10 fallos. También nos acompañará en esta entrevista el asesor jurisdiccional Edward Cayotopa. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por estar en Tus Derechos. Comenzamos con Lucas, que además es profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Constitucional. Bueno, coméntenos cómo les fue en esta reciente conferencia dictada en el Tribunal Constitucional y en un tema tan interesante y a la vez amplio de la historia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación bueno, deberíamos preguntarle a los diferentes participantes del público que además después se comprometieron en un diálogo, en un intercambio sobre el curso, pero yo me sentí muy bien y por ende estoy agradecido tanto al Centro de Estudios como a todos los miembros del Tribunal Constitucional y el público en general que vino a la presentación, porque el curso presentaba algunas dificultades, no hablar de la historia de la Corte Suprema de Estados Unidos en algún sentido es hablar de la historia de Estados Unidos y nos falta mucho conocimiento sobre la historia general, política, económica, institucional de Estados Unidos y en especial de la conexión historia y jurisprudencia. Me parece que el curso lo que quería hacer era tomar algunos casos como muy conocidos y de alto impacto para sacar algunas lecciones en cómo leer la jurisprudencia a nivel histórico, a nivel político y quizás también a nivel filosófico. Uno de los fallos que abordaste en el curso es uno que se remonta al año 1803, que es el de Marbury versus Madison. ¿Qué implicancias tiene a pesar del tiempo transcurrido? Siempre es un tema redundante, un tema que siempre se trata cuando se habla de la historia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es un tema que podríamos llamar clásico, pero Marbury versus Madison es quizás el fallo a analizar en cualquier curso de filosofía de derecho o de derecho constitucional. Especialmente por la complejidad, los actores, las lecciones de Marbury versus Madison, desde mi punto de vista, van más allá de la mera creación de lo que llamamos control judicial de constitucionalidad o judicial review. También hay en Marbury versus Madison, por ejemplo, uno de los aspectos que a mí me parecen importantes, bueno, los propios autores de la Constitución de Estados Unidos de 1787, los que fueron protagonistas de la Convención de Filadelfia, entran en un diálogo sobre el sentido de la Constitución. Ahí tenemos a no solamente William Marbury y James Madison ya de por sí un protagonista descollante de la Convención de de la Convención de Filadelfia, pero además tenemos a Alexander Hamilton, John Marshall, John Adams y Thomas Jefferson en el primer plano. Si analizamos como otros protagonistas que son en general más invisibles, tenemos a John Jay, que es otro de los padres fundadores y conocidos por ser uno de los autores del Federalista junto a Hamilton y Madison. Entonces, en Marbury versus Madison tenemos filosofía, política, historia y derecho, todo en una discusión que es muy rica y que en general, me parece, los profesores de Derecho y de Filosofía del Derecho suelen reducir a en Marbury versus Madison se crea el Judicial Review. No solamente se crea el Judicial Review, sino hay muchos aspectos que son extremadamente interesantes y que hacen a Marbury versus Madison un caso rico en diversas aristas que podríamos analizar más tarde. Para quienes nos están viendo y que quizás no conozcan mucho el tema, quisiera que nos cuentes un poco el caso. Bien, el caso es producto de una elección presidencial que siempre hay que recordar. John Adams termina su mandato y su ex vicepresidente Thomas Jefferson gana la elección a un personaje que en la historia de Estados Unidos tiene un lugar oscuro que se llama Aaron Burr. Aaron Burr fue quien mató después
en un duelo a Alexander Hamilton. Ahora, Thomas Jefferson gana y Jefferson en ese tiempo era conocido como el jacobino. Había estado en París, había estado en Francia en los tiempos postrevolucionarios y sus ideas se presentaban como jacobinas. Más allá de que Thomas Jefferson es hoy uno de los padres fundadores de la democracia en Estados Unidos y de los teóricos sobre la democracia y otros aspectos filosóficos y políticos, en ese tiempo era visto por John Adams como un enemigo y como alguien que iba a tomar revancha. Entonces, lo que hizo John Adams es básicamente nombrar un conjunto de jueces, que es más de 50 jueces de paz del Distrito de Columbia, donde estaban William Marbury y otros participantes que crearon Marbury vs. Mason, y en esas designaciones, estaban destinadas a cubrir en la última noche de su gobierno las vacantes de esta jurisdicción clave para lo que va a venir después, el gobierno de Thomas Jefferson. Entonces, en ese contexto, lo que sucede es John Adams no llega a través de sus funcionarios a notificar a todos los jueces designados, y el siguiente presidente, Thomas Jefferson, con su siguiente secretario de Estado, James Madison, van a tener que supuestamente están obligados a realizar esos nombramientos. Cuando llega el gobierno, el nuevo gobierno se niega a hacerlo y hay un lapso de 2 años donde también pasa algo muy interesante en el que se debate las designaciones y ese debate llega a la Corte Suprema. En el trayecto, la Corte Suprema es en algún sentido cerrada por un lapso de tiempo, lo que impide entre 1801 y 1803 su deliberación. Y por ende, tenemos un caso resuelto casi 2 años después por algunas razones políticas que en general suelen ser olvidadas. Y esa parte de la historia, que es quizás algo aburrida, porque tenemos que meternos en la historia de 1801 a 1803, suele ser la olvidada. Como habíamos dicho, nos acompaña también Edward Cayotopa, asesor jurisdiccional, que va a intervenir también en la entrevista. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. En ese sentido, los aspectos relevantes que no han sido estudiados o quizás que no han sido enseñados muchas veces en cátedras universitarias, ¿qué aspectos usted considera que son necesarios o que usted ha estudiado, ha investigado del caso Marbury versus Madison? Bien, un aspecto interesante es la cuestión del protagonismo de John Marshall. A mí, y lo digo muy seguido, John Marshall me parece quizás la figura más importante de estos 216 años en torno a Marbury vs. Mason. Quizás es quien creó lo que hoy conocemos como tribunales constitucionales, control judicial de constitucionalidad y hasta el control de convencionalidad. John Marshall es y era un ícono de la Corte Suprema de Estados Unidos y su fundación, de hecho, creo que construyó, la fundación del Judicial Review, construyó las bases para lo que hoy sabemos. El Judicial Review, el control judicial de constitucionalidad, es el modelo exitoso dentro de los diferentes modelos de construcción, de protección de derechos y de diques institucionales para hacer controles de frenos y contrapesos en los esquemas institucionales. La mayoría de los países, incluso aquellos que presentaron resistencias a nivel, por ejemplo, del derecho continental europeo y nunca pensaron o proyectaron tener control judicial de constitucionalidad, luego de mucho tiempo adoptaron un sistema que híbridamente es hijo del sistema creado por John Marshall y por la Constitución de Estados Unidos en 1803. Entonces, ahí me parece que en muchos aspectos John Marshall es un protagonista en general invisibilizado. Y todo esto para decir, lo más importante es el rol político de John Marshall en Marbury vs. Mason suele ser olvidado. John Marshall era el secretario de Estado de John Adams y antes de ser presidente de la Corte Suprema por 32 años y ser el gran constructor de consensos, fue un político que estuvo en la cocina del propio caso Marbury vs. Mason. De hecho, el gran responsable de Marbury vs. Mason es su hermano James Marshall, que trabajaba con John Marshall en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y que no fue
capaz de notificar a estos jueces que se quedaron sin sus notificaciones, sin sus mandamus. Y esos mandamientos generaron el caso. Entonces, el gran responsable del caso en la microhistoria de Marbury versus Mason es el hermano de George Marshall, James Marshall, que de hecho, cuando uno va a ver la historia del caso y los diarios del caso, ¿no? El expediente, es uno de los citados en las audiencias preparatorias de febrero de 1803 a la decisión que toma la Corte Suprema. Entonces, esa microhistoria que para muchos puede ser aburrida, en el análisis del canon, del gran fallo de fallos, el gran creador del control judicial de constitucionalidad, desde mi punto de vista es fascinante y hace más variopinto, más colorido la descripción usualmente monocromática de Marbury versus Mason, diciendo en Marbury versus Mason se creó el control judicial de constitucionalidad. Hay mucho más que en general, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de complejidad, de conocimiento histórico de los protagonistas, dejamos de lado. Bien, vamos a hacer una pausa a ese interesante diálogo con el profesor Lucas Arrimada, luego de la cual seguiremos conversando de el curso que dictó hace poquito aquí en el Tribunal Constitucional y quizás nos refiramos a alguno de los fallos que trató ese día, pero además conversaremos sobre la independencia judicial y el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Ya regresamos. Muchas gracias por estar en sintonía de tus derechos. Continuamos este interesante diálogo con el profesor Lucas Arrimada y con Edward Cayotopa, asesor jurisdiccional que nos acompaña también en la presente entrevista. Bueno, un tema de palpitante actualidad, profesor Arrimada, es el de la independencia judicial. Es un tema del que siempre se habla. Pero siempre la pregunta que está allí en el tapete es si esta realmente existe o esta independencia judicial se ha convertido prácticamente ya en un mito. Bueno, primero hay que pensar cuál es el origen de la independencia judicial en las constituciones, sobre todo del siglo XVIII y XIX. ¿Por qué en la Constitución de Estados Unidos se proyectó la idea de independencia? Y esa idea estuvo en las convenciones constituyentes tanto de Filadelfia de 1787, pero también por ejemplo, la Convención de Argentina, donde se hablaba de frenos y contrapesos. Entonces, si la idea de independencia judicial es la idea de, por ejemplo, un sistema de división de poderes con frenos y contrapesos donde los poderes se frenan mutuamente, recíprocamente, esa idea es una idea de independencia loable. Ahora, hay otras ideas de independencia, como la idea de que los jueces tienen que ser una élite distanciada de las mayorías. Y en un sistema democrático esa idea puede ser contraintuitiva, puede ser hasta contraproducente, puede generar que haya un grupo de jueces que toman decisiones en contra de, por ejemplo, las mayorías legislativas y las mayorías en la sociedad. Por ejemplo, imaginemos un grupo de jueces que impone su moral o sus decisiones a toda la mayoría desde sus sentencias, sin conectar con los cambios sociales en curso en ese grupo social. Entonces ahí la independencia puede empezar a verse como un problema. Ahora, institucionalmente me parece que la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es el sistema constitucional un gran productor? ¿Produce en los magistrados la independencia? Entonces ahí tenemos que ver caso por caso cómo en los diferentes constitucionalismos latinoamericanos o del derecho comparado se crean los jueces. ¿Cómo nace un juez? ¿No? Desde mi punto de vista, esa es la preocupación. ¿Cuál es la fábrica de los jueces? Bueno, es el Consejo de la Magistratura. Veamos el procedimiento. ¿Se genera ese procedimiento independencia judicial? ¿Qué pasa una vez que el juez es elegido?
puede ser el juez independiente de las mayorías políticas que lo eligieron, puede ser independiente de las corporaciones que lo apoyaron, corporaciones políticas, mediáticas, sociales, eclesiales. Puede ser el juez independiente cuando investiga, por ejemplo, delitos complejos, por ejemplo, narcotráfico. ¿Puede el juez temer por su familia y sus hijos y por ende no ser independiente? Me parece que la pregunta explota en diversidad, pero creo que son preguntas que hay que hacerse. ¿Por qué? Porque justamente la idea de independencia también es una idea atractiva para muchas personas, como la idea de imparcialidad. A mí me parece que ambas ideas suelen ser ideas muy ambiguas y vagas, y ahí quizás el problema central de la idea de, por ejemplo, de independencia e imparcialidad. Pero sin embargo, merecemos un debate que en general usualmente no supera la superficie, pero que en muchos aspectos es vital, o sea, es urgente. ¿Y cuál debe ser el perfil de ese juez? Bueno, creo que definir un solo perfil sería empobrecedor. Los jueces hay diferentes modelos de jueces y diferentes perspectivas. Hoy en día en una sociedad hiperdiversa no podemos pensar que el juez pueda seguir siendo un juez varón mayor de 60, menor de 80. Creo que justamente hay una sociedad muy diversa donde clase, género, etnia, raza, condición socioeconómica y el entrecruzamiento de todas esas variables deberían estar reflejadas en el Poder Judicial. Lamentablemente en toda Latinoamérica, pero en todo el mundo también tenemos un Poder Judicial usualmente clasista, selectivo, misógino, donde los varones privilegiados, ilustrados, de clase alta dominan, y creo que si bien se han hecho esfuerzos por cambiar eso, tenemos que profundizar esos esfuerzos y tenemos que dar a ese Poder Judicial la diversidad que nuestras sociedades emanan, porque nuestras sociedades latinoamericanas tienen una diversidad que pocas veces son reflejadas en el Poder Judicial. Profesor, en ese sentido, ¿en qué consiste, digamos, el populismo judicial, ¿no? Bien, cambiamos de tema. Creo que a mí me preocupa, especialmente en estos contextos donde tenemos un protagonismo judicial que en sus inicios siempre apoyamos y celebramos, porque si hay un activismo en la protección y tutela de derechos, ese activismo básicamente es el rol de guardián o de creador y constructor y de tener una voz constitucional preponderante en el debate social de parte de los jueces. Ahora, creo que también este activismo, esta intervención con el recupero de las democracias en la década del 80 y 90 que tuvo, y en el caso de Perú más tarde, quizás en el año 2000, con esa intervención del Poder Judicial en un rol fuerte y con una voz que básicamente genera una intervención política y cambios políticos, también tenemos que ver que hay populismos judiciales, ¿no? Yo creo que hay diferentes formas donde los jueces son estrategas y son populistas. ¿Cuáles son algunos ejemplos que podemos ver? A ver, me parece que para señalar algunos podemos ver el populismo judicial en poderes judiciales que dictan sentencias de alto impacto, pero después abandonan el cumplimiento y la implementación de esas sentencias porque pasó de moda y la presión social de esas sentencias se redujo o el tema salió de agenda mediática. Y eso es un problema. Estamos hablando de derechos, no estamos hablando de impactos mediáticos, estamos hablando de expedientes judiciales y de derechos de personas que llegan a un tribunal especialmente constitucional o una Corte Suprema, en el esquema donde la Corte Suprema también es un tribunal constitucional, como el argentino o el de Estados Unidos, y ahí la Corte Suprema deja de lado el tema y abandona su implementación. Por ejemplo, típicamente en las Cortes Supremas que han intervenido en casos de derechos sociales o casos de litigio estratégico de alta complejidad, contaminación, desplazados, medio ambiente. Me parece que la Corte interviene
y capitaliza un éxito mediático, todos los aplauden y nunca nadie presta atención a la implementación de la sentencia, que en general es una implementación que implica crear cuerpos especiales, implementar presupuestos, pedir presupuestos, hacer investigaciones, y toda esa complejidad queda desbordada porque en el fallo, un hermoso fallo que todos leemos en la Facultad de Derecho y que de hecho es recibido por la prensa o por los académicos muy bien, ese caso termina en básicamente un fracaso en la implementación, y la implementación no suele ser estudiada críticamente por los académicos o por la misma prensa. Y me parece que ahí las Cortes Supremas pueden ser populistas. Y voy a decir otra cosa, en el marco también de, por ejemplo, dos procesos, el proceso que sucede en Brasil o el proceso que sucede en Estados Unidos, la Corte Suprema también de Estados Unidos en el futuro puede revertir ciertos casos paradigmáticos como Roe versus Wade, porque también hay un rol populista en términos de está cambiando las mayorías populares que apoyan este gobierno y vamos a hacer un cambio que las mayorías de los estados de Estados Unidos con un nuevo movimiento político están impulsando. Y ese acto va a ser un acto que desde mi punto de vista también puede ser visto como populista. Y en el caso de Brasil, la Corte Suprema, y no solo la Corte Suprema, sino varios actores judiciales han intervenido fogoneando ciertos escándalos y ciertos procesos para después básicamente obturar procesos electorales y o de corrupción. En una agenda y en países como los nuestros, donde la corrupción es estructural y sistémica, hacer un acto de populismo en causas que de hecho sobran pruebas o que básicamente tenemos información e investigación profunda, resulta contraproducente por diferentes aspectos. Primero, porque la corrupción existe, y segundo, porque probarla sería el objetivo. Y malversar una estrategia de investigación judicial para tener réditos políticos en el corto plazo socava la confianza en el Poder Judicial. ¿Qué dice tu experiencia? Porque podemos llegar a la conclusión lo importante que es tener equipos o trabajos de seguimiento para corroborar la implementación de las resoluciones judiciales o las sentencias. ¿Qué has visto tú en Latinoamérica respecto de eso? ¿Cuántos tribunales o cortes supremas cuentan con ello? Bueno, a ver, he tenido la suerte de visitar a muchos de ellos, y por ejemplo recuerdo que la vanguardista Corte Constitucional de Colombia, en un caso conocido que se llama Desplazados, en su último piso tenía una oficina para el seguimiento. Y ese caso es paradigmático también de los casos de alta complejidad. Yo creo que de muy buena fe y con la mejor Corte Constitucional colombiana, ese caso generó un efecto positivo. Y quizás los casos que pueden llegar a tomar las Cortes sean de alta complejidad, como por ejemplo tenemos en Argentina un caso que es el caso Riachuelo, de una contaminación básicamente inescapable, o sea, de un caso que es muy difícil ser exitoso ahí, pero a pesar de que el éxito puede ser moderado, tampoco hemos llegado a una implementación de esa sentencia satisfactoria. Entonces, me parece que en la mayoría de los casos, pero no querría dar una lectura muy pesimista, lo que pasa ahí es corto plazo y largo plazo. Las Cortes maximizan su prestigio y el beneficio de tomar ciertas decisiones en el corto plazo, pero en el largo plazo estos casos son abandonados también por los tiempos de la Corte. Nuevas presidencias de la Corte generan nuevas políticas públicas adentro de la Corte, nuevas políticas públicas adentro de la Corte generan otros casos más importantes y se gastan más presupuesto en otros casos. Entonces ahí, y para cerrar, creo que en alguna medida nuestros poderes judiciales están dando los primeros pasos para implementar sentencias de alta complejidad, pero me parece también que el uso estratégico y el populismo judicial socava esos grandes intentos que a su mejor luz, en el mejor de los casos, fueron tomados porque los casos eran importantes y fueron tomados de buena fe por los propios magistrados y por la Corte como todo. Profesor, entonces, sobre el populismo judicial, ¿no? ¿Se puede decir entonces que ha sido populismo judicial a las ideas malentendidas sobre juez moral
o sobre el juez Hércules, o también porque no hay un parámetro definido sobre la self-restraint, ¿no? Es una excelente pregunta. Creo que en algún sentido, si el juez es un juez Hércules de su propia moral, es contraproducente. Ahora, hay problemas en los dos modelos, en el modelo del juez activista y el modelo del juez autorrestrictivo. Porque el modelo de juez activista puede tomar voces que no son las propias, incluso bien intencionadamente intentando crear derechos, ¿no? Por ejemplo, censura al legislador, crea derechos en un sistema que quizás, como los latinoamericanos, que son muy diferentes, donde su función no es crear derechos, sino aplicarlo, ¿no? Y obviamente es imposible aplicar avalorativamente el derecho, pero a veces la creación judicial parece surgir de la decisión judicial y no de la Constitución. Y ese es un problema, cuando los jueces crean derechos donde no hay. Y a veces esa creación puede ser leída positivamente, y eso es también algo contradictorio. Aunque no tiene facultades de crear por ejemplo, el amparo en Argentina. El amparo en Argentina fue una creación judicial que todos recibimos y todos elogiamos, porque generó una acción procesal expedita para proteger derechos. Ahora, hay también aspectos positivos y negativos de la autorrestricción. Que un juez deje que los actores políticos decidan es algo positivo, porque eso es la democracia y esto no es el gobierno de los jueces. A pesar de eso, muchos jueces ocultan su falta de independencia, ocultan su voluntad de no intervenir en el espacio político, cuando a veces quizás tienen la obligación constitucional y judicial como magistrados de intervenir, bajo la idea de yo me autorrestrinjo porque respeto las reglas de juego. Entonces, hay aspectos positivos de la autorrestricción y hay aspectos positivos del activismo, así como hay grandes aspectos negativos, o sea, hay notables aspectos negativos del activismo exacerbado y de la autorrestricción exacerbada. Entonces, lo que deberíamos hacer es ver caso por caso para responder cuando una autorrestricción es republicana y democrática y por ende protege la Constitución, y cuando un activismo es republicano y democrático y es satisfactorio con un modelo sano de frenos y contrapesos a nivel constitucional. Muchas gracias, profesor A ustedes. Arrimada, por habernos acompañado en esta edición del programa Tus Derechos. Esperamos tenerlo en el Perú nuevamente para tener una conversación cada vez más interesante. Hasta aquí la presente edición. Nos encontramos la próxima semana en Tus Derechos.